Hoy en Expediente 043 les traemos la historia del caso de la fuga de la Reforma. Este caso ocurrió el 10 de octubre de 2006 cuando 8 personas privadas de libertad habían planificado previamente esta fuga y ese día materializaron los hechos. Así es, a continuación les traemos este caso. Sí, un fuerte intercambio de disparos. Y asesinar a uno de los guardias del centro penal. Los 8 se recapturaron. Era incierto lo que iba a suceder. Expediente 043. Para hablarnos de este caso, Carlos, tenemos hoy en nuestro podcast a 2 personas que estuvieron justamente involucradas en el caso, que son don Omar Brenes Campos, que es hoy día el jefe de la Oficina de Planes y Operaciones, y don Cristian Montenegro Guevara, que es el jefe de la sección anticorrupción, ¿verdad? Bueno, y de verdad gracias, ¿verdad, Carlos, por acompañarnos? Sí, exactamente, un caso que se las trae. Bueno, sí, como todos los que tiramos en el podcast. Y vamos a abarcar, como dijimos, 2 o 3 partes. La primera es este caso de fuga de la Reforma, que fue en 2006, en el que 8 personas, creo, si mal no recuerdo, intentan fugarse de la Reforma. Y cómo recibimos en el OIJ la alerta de eso. O sea, cómo recibimos la denuncia, quién nos dice, quién nos llama, cómo, yo no sé, ustedes estuvieron al inicio, ¿cómo se recibe eso? Bien, bueno, buenos días y gracias por la oportunidad. Hace muchos años de eso, 2006, 10 de octubre, en la madrugada, varios ex personas privadas de libertad del Centro Penal La Reforma, que eran encabezados por Joel Araya Ramírez, en paz descanse, se fugan del Centro de la Reforma. En la fuga matan a un oficial de penitenciario. Luego se roban varias armas. En esa fuga se van varias personas con ellos, aproximadamente 6 personas. Tenían varios antecedentes penales, tenían algunas sentencias ya fijas, estaban esperando otras sentencias de otros casos por diferentes delitos, entre ellos secuestros, temas relacionados con criminalidad organizada, robo agravado. Tenían varios asuntos pendientes y ellos deciden fugarse y asesinar a uno de los guardias del centro penal. Yo no sé si pueden contarnos cómo fue esa fuga. Tal vez Cristian entonces nos dice, porque ellos rompieron barrotes y ¿qué hicieron? Realmente a nivel de la fuga, investigativamente nosotros nos informan posterior a que se dio la fuga o se dio la evasión. La información que nos surge posterior a las 1:10 de la madrugada, que es cuando logran escapar, es que 8 sujetos de muy alto perfil criminal, liderados por Joel Araya, que era un objetivo importante de la unidad de secuestros en ese momento, salen de Mediana, logran romper unos barrotes, toman privados de libertad a oficiales penitenciarios, los utilizan como escudos, roban sus armas y logran salir por la parte principal de lo que es el centro penal, logrando, lastimosamente asesinaron a uno de los oficiales penitenciarios y había un vehículo en la parte exterior del centro penal, ya estaba planificado esperándolos y posteriormente en ese vehículo esas 8 personas logran salir de la zona y posteriormente liberan a las 2 personas que habían privado de libertad inicialmente. Ya posterior a este momento y cuando se da la evasión, es cuando a nivel de OIJ generamos la alerta e iniciamos un proceso de recaptura, ya que las personas que se fugaron eran de suma peligrosidad y objetivos muy importantes, muchos de ellos a espera de juicios y otros para cumplir sus condenas por investigaciones que ya había desarrollado la Policía Judicial. ¿Cómo es a partir de ese momento entonces el proceso que continúa, la investigación? ¿Qué trabajos comienzan a hacer a partir de eso? Porque como dice Cristian, eran personas peligrosas de alto ya nivel. Sí, se realiza un equipo de búsqueda.
liderado por la Oficina de Delitos Varios y por la Unidad de Vigilancia y Seguimiento, que en aquel momento yo era oficial de la Unidad de Vigilancia y Seguimiento, y la jefatura nos pone a cargo al frente del asunto. Empezábamos sencillamente con buscar sus lugares más cercanos, sus personas más allegadas. Normalmente él, como es de la zona atlántica, entonces ya era como muy evidente que iba a buscar ese sitio de refugio allá. Y ahí fue donde iniciamos la búsqueda. Hablamos con informantes, hablamos con personas que los habían visto, entraban llamadas de confidentes, llamadas de informaciones que nos decían que los habían visto, porque ellos estuvieron juntos, la mayor cantidad del grupo con Joel estuvieron juntos, estuvieron siempre unidos y se desplazaban siempre unidos, y llegaron a un punto de tratar de evadir a las autoridades, lógicamente para no estancarse o para no quedarse en un punto fijo, porque podrían ser detectados. Y posteriormente ellos fijan una casa en Guásimo, de la zona sur, de la zona atlántica, y ellos allá es donde son localizados, donde se hace el allanamiento y donde se logran detener. Pero fue toda una odisea, porque se dan muchas situaciones en la parte de investigación y en la parte de vigilancia y seguimiento que en aquel momento no teníamos la tecnología como tal que tenemos ahora, y que por obvias razones no las voy a revelar, porque ellos era como muy empírica la forma en que nosotros logramos llegarles a ellos. Y lógicamente la estrategia nos dio muy buen resultado, y de ahí en adelante se logra la detención, se logran también determinar en un sitio de cautiverio donde habían participado algunos de ellos de un secuestro anterior. Se logra establecer el sitio de cautiverio, y es una operación grande donde interviene el antiguo SPI del OIJ, la Unidad de Vigilancia y Seguimiento, la Oficina de la Sección de Delitos Varios, la Unidad Especial de Intervención de la Presidencia de la República, y varias otras policías como Seguridad Pública, que nos ayudaron bastante en ese tema. Pero fue una situación que tuvimos que manejarlo como muy encapsulada, porque el tema de la confidencialidad para nosotros era importante, porque eran prófugos, eran personas peligrosas, eran personas violentas, eran personas que estaban armadas, y que en el desglose o en el desenlace de este caso hubo un intercambio de disparos con compañeros del SPI, y donde fallece uno de los prófugos, y a uno de los compañeros le da un tiro en el chaleco y un tiro en el casco balístico, ¿verdad? ¿Quién fue el prófugo que falleció? ¿Te acordás, Omar? Freddy fue el prófugo que falleció en el enfrentamiento, inclusive. Me pareció curioso porque ellos, antes de ingresar a la reforma como tal, no se conocían. O sí tenían como relación, porque después de la fuga se mantuvieron juntos. Pero ¿cómo fue esa relación? Digamos, a nivel investigativo, si bien es cierto, ustedes ven, son 8 personas las que se fugan. Pero a nivel de las partes, de por qué cada uno de ellos estaba en el centro penal, era por causas completamente independientes. Esa fue una estructura que Joel logró amalgamar dentro del sistema penitenciario para lograr la evasión. Justamente ahí es donde se crea esa estructura. Agregando un poco lo que dijo el licenciado Omar, hay una cosa muy importante que se hizo durante este proceso, y es un trabajo compartimentado de la información y una unión investigativa en donde nunca surgieron celos profesionales. Se manejaba la información de ambos lados, tanto por la sección de delitos varios, por la unidad de seguimiento y vigilancia. Compartíamos información que se corroboraba, información que descartaba, trabajamos la zona en conjunto. Algo muy importante también para agregar es la complejidad que fue la zona. Como sabemos, Joel
el grupo que manejó Joel, el grupo eran 8, se dividió 4 y 4. Joel estuvo con 3 personas más que realmente eran de un perfil más violento. La zona es muy complicada porque es una zona rural, una zona que manejaba Joel y que manejaba inclusive posibles comunicaciones o informaciones si se daba movimiento en la zona. Entonces, la gran cantidad de personal que tuvimos que llevar a la localidad, la gran cantidad de grupos tácticos, la hora del ingreso que fue en horas de la madrugada, trabajando un poquito con la noche, fue muy complejo porque tuvimos que manejar un ingreso tranquilo a la zona que no detectara posibles fugas de información y que pudiera evitar una segunda evasión o un enfrentamiento más complejo, que realmente los compañeros del grupo táctico del SPI, que fue el que ingresó a la zona crítica, fue muy profesional, ya que se dio un fuerte intercambio de disparos. Se dio muy violento, la reacción del grupo criminal fue sumamente violento, tenían armas de fuego, accionaron sus armas, utilizaron personas como una femenina que estaba en el lugar que estuvo en riesgo porque la utilizaron para evitar que les dispararan, y el grupo fue muy profesional, logrando inclusive herir a varias de las personas y sacar a las personas que no tenían relación sanos y salvos. Entonces sí fue muy complicado toda la parte operativa y la coordinación que se efectuó. ¿Y de dónde agarraron esas armas de fuego? Porque cuando ellos huyen, hay 2 cosas que tal vez ustedes me pueden ayudar, y me estoy devolviendo un poquito, y es que no sé si se logró determinar por qué mataron al guarda de seguridad. Él se les enfrentó, no sé, o sea, ¿por qué lo matan? Y después, ¿qué sucede ahí? ¿De dónde salen? Y ellos salen de ahí, ¿y cómo se van de ahí? O sea, ¿qué hacen? Sí, es algo que hasta la fecha todavía tenemos esa incertidumbre de por qué lo asesinan al guarda. Como lo decía Cristian anteriormente, había un vehículo que los estaba esperando en las afueras del centro penal, que es el que hace el traslado de ellos y los distribuye ya posteriormente. Importante acotar acá el tema del trabajo de inteligencia, porque fue un trabajo de inteligencia durante 15 días. A ellos se les recaptura nuevamente el 25 de octubre. Entonces fue un trabajo de inteligencia muy arduo, de trabajo prácticamente 24 horas al día, de los equipos de búsqueda, todos en zona atlántica, distribuidos en diferentes sitios para no ser detectados. Y esos trabajos de inteligencia conllevan una cantidad de variables y de acciones, lógicamente que por temas estratégicos tampoco los voy a revelar, pero que la gente ni siquiera se imagina. Les estoy hablando de vigilancias, de seguimientos, les estoy hablando de algún tipo de infiltración o algún tipo de situación que nos pone a nosotros como en ventaja respecto a esas personas. También al momento de la captura, Joel recibe varios impactos de bala. Porque 6 impactos de bala. Sí. Y él es atendido en ese acto por un paramédico de la unidad de vigilancia y seguimiento. Ahí mismo, a pesar de que él fue una persona que nos disparó, fue atendido. ¿Cómo fue eso de los disparos también? Eso fue en la habitación donde él estaba cuando el grupo táctico ingresa. Él repele el ataque. Él tenía un arma, una MP5, si mal no recuerdo. Es una subametralladora de calibre 9 milímetros, un fusil de asalto. Y él hace disparos hacia afuera. Ahí es cuando impacta al compañero del SPI y que le impacta el cargador de la pistola que lo llevaba en el chaleco balístico, en el táctico que llevaba, y recibe un impacto en el casco. Los compañeros también disparan hacia adentro para repeler obviamente el ataque en una legítima defensa bastante que se puede caracterizar como que hay una legalidad en la acción. Y luego él es impactado y es atendido por el paramédico nuestro. Luego llega la ambulancia, se lo lleva lógicamente con custodia, y él se recupera en el hospital Calderón Guardia y es remitido nuevamente al centro penal de la Reforma.
Hay que ver una cosa también que es en la parte del ingreso que hicieron los compañeros del grupo táctico, la complejidad, porque no únicamente Joel si está en una habitación y repele, como dicen Omar. Repele, dispara, tienen que controlar, tienen que también disparar, pero también otros sujetos que están en otros lugares de la propiedad también están repeliendo la agresión de la policía. Entonces, prácticamente en esa vivienda eran disparos en los diferentes puntos cardinales de la agresión que estaban recibiendo los grupos tácticos para repeler la acción policial. Entonces fue un gran ingreso porque no tuvimos ningún oficial herido, ningún oficial fallecido, gracias a Dios, y logramos repeler y la recaptura de los compañeros que hicieron un excelente trabajo. Fue muy complejo, ya que no solamente tenemos un disparador, una persona que nos estaba disparando, estaba repeliendo, tenemos el grupo como tal, que con diferentes armas estaba justamente realizando la misma acción en el mismo momento. Ahorita hablaron ustedes de que habían 2 grupos, o sea, que se habían dividido como en 2 grupos. ¿En esa casa estaban todos? ¿O en esa casa estaban un grupo y...? Cuatro personas estaban en esa vivienda. ¿Y los otros 4? Se recapturaron en diferentes lugares. Posteriormente se recapturaron. 2 personas. O sea, que ellos se dividieron. Sí. Un sujeto se entregó en la delegación de Tres Ríos, otro sujeto fue capturado en una alcantarilla escondiéndose, otros 2 sujetos creo que fueron capturados en el Atlántico, pero no directamente en la zona que estaba este grupo criminal. Los 8 se recapturaron, pero en ese sitio se mantuvieron 4. Yo creo que aquí también sería interesante hablar un poco acerca de Joel. De Joel, que tal vez yo creo que entrar en esa parte porque las personas se preguntarán quién es también. Es que, sí, a ver, son 8, pero es que este señor Joel Araya, digamos, de hecho, ya después, y que ahorita lo podemos hablar, él participó activamente, yo no sé si como líder ustedes nos dirán. La liberó, la del 2011 la liberó. Ajá, exactamente. ¿Cómo llegó él y por qué? O sea, ¿por qué él estaba intentando huir de la cárcel en ese momento, en 2006? Dio guerra a través de la historia. ¿Cómo llegó hasta ahí? Yo lo conozco desde que yo era agente en Siquirres, en la zona atlántica. Él se dedicaba a temas de robos de contenedores con cargas de café, que en aquel momento eran contenedores con muy valiosos. Y se logra detener en uno de esos robos por medio de asalto. Y ahí es donde yo lo conozco. Luego se le vinculó con un asalto y secuestro del Banco de Costa Rica en Matina, donde él secuestra al gerente y a la familia del gerente, los mantienen en cautiverio en una parte montañosa en Siquirres para poder abrir la bóveda y robarse todo el dinero. Eso sí lo logran hacer. Luego se le vincula con otro intento del mismo modo de operar, pero fallido, con otro gerente, como un mes después de ese intento. Ahí donde yo lo conozco, donde luego se le conoce por el tema de los secuestros, que al final él fue absuelto, y de todas estos asuntos de las fugas, todas estas cuestiones. O sea, sí nos dio bastante trabajito Joel, pero bueno, el asunto terminó desgraciadamente en el 2011 con el intento de fuga de él, junto con otros privados de libertad de la Reforma, donde desgraciadamente fallecieron varias personas, y días después fallece Joel por temas ahí dentro del mismo ámbito de donde él estaba detenido. Una cosa para agregar también, que Joel tiene una estructura criminal bastante robusta fuera del centro penal. En los múltiples delitos que comete, él tenía una estructura criminal que lo acompañaba siempre. Inclusive, para agregar un poquito, no sé que no es el tema de este podcast, pero en el año 2011 nosotros nos correspondió la investigación de la preparación de la segunda evasión, que no fue fructífera, y la estructura de Joel Araya fue la que lideró toda la logística, todas las preparaciones previas,
todas las preparaciones que tenían a posterior, justamente para colaborar justamente en la evasión del 2011, que posteriormente ese caso se allana y se detienen a todas las personas, pero directamente era la estructura de Joel Araya la que estuvo atrás también de la evasión del la año estructura, 2011. Cristian, Criminal. decís de la estructura que estaba afuera, no La estructura que estaba afuera. Sí. Joel era el líder, tuvo el reclutamiento, pero afuera, toda la ayuda, porque una evasión no se puede realizar si no tienes una ayuda también externa, del tipo que las evasiones que hacía Joel. Vea que inclusive en el 2006 había un vehículo esperándolo, había una preparación previa, también tenían un lugar a donde llegar, cómo iban a organizarse, y en el 2011 también tenía la misma preparación. En el 2011 inclusive tenía un vehículo cercano en el que tenía inclusive bombas molotov, armas, municiones y demás para repeler la agresión, que fue un caso bastante complejo, pero igual fue la misma estructura de Joel Araya la que estuvo atrás de toda la inteligencia y toda la preparación de esa segunda evasión, como posiblemente estuvimos también en la evasión del año 2006. Ahora que estamos hablando ya propiamente de él como tal, ¿qué sucedió una vez, igual con él, que lo capturaron en el 2006 con ese intento? Porque tal vez la gente también está escuchando ahora 2011, pero no hemos llegado como a esa otra parte porque él después vuelve a intentar fugarse. Pero ¿qué sucede después de que lo capturan? ¿Qué pasa con él? En la captura del 2006, él resulta herido en el enfrentamiento, con 6 disparos, muchos de ellos en la parte del tórax, los brazos, etcétera. Pero ninguna de gravedad. Pues vieras que sí. Él llegó grave. Sí, él llegó muy grave. Sí, fue en el centro hospitalario que lograron salvarle la vida, pero él iba grave. Sí, él iba bastante mal. Pero como le digo, el compañero paramédico fue el que logró estabilizarlo. El de la unidad de vigilancia y seguimiento. Lo estabiliza y posteriormente llega la ambulancia y lo trasladan al hospital, primero al hospital de Guapiles y posteriormente al Calderón Guardia. Él logra ir recuperarse y retorna nuevamente al centro penal, a la Reforma. Entonces, y es juzgado por este intento de fuga. Sí, realmente él posteriormente al intento de fuga el año 2006 hubo un juicio, porque inclusive una persona lastimosamente que falleció y él es condenado por ese intento de fuga y por el homicidio, creo que fue a 65 años. Entonces igual... Creo que los condenaron a 45 por el homicidio y a él le dieron 20 años más por... Ajá, entonces digamos, ahí inclusive había otros casos que estaban esperando para juicio. Y justamente estamos hablando que ya él tenía sus años, ya no iba a salir del centro penal con los años que quedaban, y posiblemente esa fue la opción por la cual él también planificó la nueva evasión que intentó realizar en el año 2011. ¿Qué aprendizaje les deja a ustedes este primer intento de fuga? Todo eso, ¿verdad?, que se hizo... No iban a prever, obviamente, que 5 años después él iba a intentar otra vez fugarse, ¿verdad? O sea, o tal vez sí, no sé. Sí, lejos de... Vamos a ver, nosotros, gracias a Dios, estamos en un país que es democrático, que es libre, independiente, soberano y que se maneja bajo un estatus de derecho. Sin embargo, hay que pensar y valorar muy bien que los centros penales de nuestro país, algunos podrían, y lo hago así, como dejando ahí la incógnita, no tener o no contar en aquel momento con las mejores condiciones de seguridad, y que las cárceles deben ser renovadas primeramente para que realmente cumpla el sistema penitenciario para lo cual fue creado, que es tratar de reinsertar a la persona condenada o la que cometió un delito, reinsertarla nuevamente a la sociedad, para no castigarla doble, triple y hasta 4 veces a esa persona y someterla a una pena sempiterna. Entonces habría que primeramente valorar y hacer un análisis de todo esto. Lógicamente yo soy consciente que todo esto lleva una inversión, pero por ahí conversando en algunos momentos con algunos directores de centros penitenciarios y otras cosas más,
Incluso cuando yo fui profesor de la universidad, yo les decía a los alumnos, uno de los asuntos más sencillos, o digamos que se han visto reflejados en otros países un poquito más avanzados como en Europa, es que las personas que ingresan a un centro penal por una condena X, cualquiera que sea, adentro son contratados por empresas serias, que esas empresas les pagan a ellos, pero obviamente el efectivo y el dinero no va a ellos, sino que va para resarcir a las víctimas, para resarcir al Estado, porque el Estado tiene una derogación grande, una inversión, porque mantener a un privado de libertad cuesta aproximadamente $45 diarios. Es un dinero bastante importante y lógicamente para la misma familia de él, porque podría ser que esa persona sea un sostén para su familia. Y estando privado de libertad, lógicamente deja de ser esa parte para mantener a su familia, darle una buena manutención. Pero también tenemos un problema con las víctimas de los delitos. Tal vez sus familiares que fueron asesinados, etcétera, también eran personas que mantenían sus hogares. Entonces también ese dinero debería ir a ellos y lógicamente debería ir al Estado. Pero estamos hablando de cosas que podrían darse, pero en un Estado de Derecho como el nuestro, debería poner un poquito más énfasis en este tipo de situaciones para evitar todas estas cosas. Si bien es cierto, la pena privativa de libertad se ha demostrado a través de los años, a través del tiempo, a través de la experiencia, que es una universidad del delito, la cárcel, y que eso no es la cura para que la persona no deje de delinquir, sino que la forma de que la persona deje de delinquir es que tenga una buena reinserción a la sociedad. Pero eso tenemos que invertir dinero, tenemos que hacer muchas cosas y cambiar muchos paradigmas, estereotipos y cambiar el chip a las personas encargadas de esto. También para agregar un poco, tal vez una enseñanza que nos puede haber dejado esta operación, con la complejidad que fue, los muchachos prácticamente no tenían equipo en esos años. Gracias a Dios en ese momento teníamos un compañero paramédico que estaba en la unidad de vigilancia y seguimiento. Entonces una enseñanza importante fue la preparación del personal, el mejoramiento de los recursos que la institución va en función de eso, que realmente a través de los años y más cercanos, inclusive la dirección y la institución ha trabajado en darle más recursos al personal, equipos de seguridad, un mejoramiento en los grupos tácticos, capacitaciones en medicina táctica, primeros auxilios. Ha mejorado inclusive el equipo que tenemos los oficiales o los compañeros de nosotros para defenderse ante una agresión. Hemos mejorado planificaciones operativas, hemos tomado también valoraciones de riesgo, qué puede ocurrir en una acción operativa. Se ha homogenizado mucho la preparación de un allanamiento para poder tomar todos los riesgos que pueda suceder en función de lograr repeler una agresión. Y yo creo que ha sido una gran experiencia o algo que hemos mejorado a nivel institucional, encabezado por la Dirección General, en función de dotar a nuestro personal de las herramientas necesarias en capacitación y equipo para poder enfrentar alguna situación como la que nos produjo en ese caso en el año 2006, que no teníamos las mejores condiciones. Aspecto importante. En el año 2006 se fundó la Unidad de Vigilancia y Seguimiento. Pero no a raíz de este caso. No. 16 de enero de 2006. Entonces, este caso fue el que nos puso a nosotros como a prueba. Éramos personas que veníamos de diferentes oficinas, de diferentes partes del país para integrar esta oficina. Junto con la sección de delitos varios, ese año recibimos la condecoración de la Estrella de Oro por ese caso, casualmente. Porque fue un caso muy relevante, fue un caso con un impacto en la sociedad costarricense bastante importante que, vamos a ver, nos desnudó completamente de que una persona en aquel momento podía fugarse de una cárcel de máxima seguridad como era la Reforma,
y nos desnudó, y yo siempre digo que desgraciadamente tenemos que aprender de esos golpes. Tenemos que aprender de esas experiencias amargas que nos da la vida y que nos golpea fuertemente y que pone a llorar a muchas familias costarricenses, pero nos golpea en positivo, lo digo yo siempre, porque hemos mejorado nuestros procesos, hemos mejorado nuestras estrategias, hemos mejorado mucho a nivel de policía judicial, de acuerdo a lo que acaba de decir don Cristian, que la policía judicial de Costa Rica ha sido catalogada a través de los años como de las mejores policías de investigación que tiene América Latina. Entonces eso nos ha ayudado y nos ha catapultado grandemente y teniendo una muy buena imagen, no solamente en la sociedad costarricense, sino también internacionalmente. Volviendo al caso del 2006, ¿qué obstáculos vieron ustedes dentro de la...? Porque ya Omar está señalando algunos, tal vez había algunas falencias en la institución, ¿verdad? O equipos muy nuevos. ¿Qué obstáculos encontraron ustedes durante ese periodo de investigación que tuvieron de 15 días hasta llegar a la captura del grupo? Yo te podría decir que tal vez un obstáculo fue el cansancio del personal. Como dijo don Omar, fueron 15 días que se trabajaron 24 horas. Un caso como ese, usted no puede sencillamente hacer rotación tanto de personal porque se manejaban las fuentes humanas, se manejaba la parte investigativa, que no vamos a hablar un poquito de la estrategia que estamos utilizando, pero realmente era un recurso que no podíamos sacar de la zona. Obstáculos también era el equipo, que no teníamos un equipo en ese momento, éramos muy arcaicos, no teníamos inclusive muchas unidades vehiculares para poder trabajar. Y realmente también nos faltaba... ¿Tecnología? Nos faltaba muchísima tecnología. Terrible. Ahí estamos trabajando prácticamente con radios, a veces en zonas que ni siquiera nos entraba la comunicación. Teníamos que ver cómo nos poníamos en algún punto para intercambiarnos a veces inclusive de persona a persona por las problemáticas de la zona, inclusive una zona que manejaba él. Entonces, creo que más de problemática fueron situaciones que tuvimos que enfrentar, aprender, y logramos sobrepasar los problemas para lograr el resultado que realmente queríamos todos, que fue lo más importante. Realmente logramos vencer los obstáculos que se nos presentaron. De hecho, a mí me salta la curiosidad, ¿verdad? Pensando en esos días, en esos 15 días, en que ahora Omar decía, creo, que ustedes dijeron, bueno, él es de esa zona, la lógica nos dice que es muy posible que vayan a buscar en esa zona. ¿Cómo determinan esa vivienda? O sea, ¿cómo le llegan al punto exacto donde él está? Yo sé que no pueden decir detalles ¿verdad? de investigación, pero ¿cómo le llegan a ese punto? Como dicen los señores de antes, le digo el milagro, pero no le digo el santo. Ajá. Todo se basó con inteligencia, a base de inteligencia, trabajos de inteligencia, recolección de información en la calle, que a veces es complicado, porque recordemos que en una zona tan compleja a nivel de la historia de Costa Rica como es la zona atlántica, a la gente le da miedo. A las personas les da miedo conversar con la policía. Hay personas que entraban algún tipo de informaciones acá a San José, o entraban a los compañeros de OIJ de Pocosí, y ellos nos reenviaban. No es como ahora que tenemos un centro de información confidencial, que todo ingresa por ahí y que uno como que le hace la vida un poquito más sencilla y más fácil. Entonces, todas esas informaciones nosotros las íbamos trabajando y íbamos descartando. Entonces, al ir descartando, nos daba a nosotros esa posibilidad de cerrar un poquito más las posibilidades de dónde podían encontrarse ellos, con la gran bendición del cielo y de Dios, porque siempre, Dios es policía. Dios es policía definitivamente.
porque Él nos guió, nos llevó a ese camino y nos iluminó para poder llegarle con tanta suerte de que en uno de los procesos de que ya habíamos localizado la vivienda, los logramos ver a ellos. Entonces ya estábamos seguros, completamente seguros, de que tenemos un porcentaje muy alto de que estaban ahí ellos refugiados en esa casa, que se cuidaban mucho, que estaban armados y que ya el resto de historia por un tema del grupo táctico y los benditos perros, porque habían cualquier cantidad de perros ahí en el barrio ese. Entonces, donde íbamos caminando y el grupo táctico iba caminando, entonces los perros obviamente son una alarma. Entonces, pero gracias a Dios todo salió bien. ¿No sospecharon ellos? Pues pienso que sí. Yo pienso que sí, porque hubo una reacción. Y fue una reacción muy rápida. Y fue una reacción sumamente rápida, exactamente. Y por eso yo digo, Dios es... ¿Rápida? ¿A qué se refiere? Fue inmediata. Sí. El grupo táctico ingresó y empezaron los disparos. Es decir, ya estaban armados. Ya estaban armados. Tenían el arma en la mano. Por eso yo digo que Dios es policía. Ellos los estaban esperando. ¿Ustedes asumen eso? Pues no, tal vez no esperando, pero sí cuando se rompe el silencio. Cuando se rompe el silencio y son personas que están prófugas, que saben que la policía los está buscando, decimos nosotros, duermen con un ojo cerrado y el otro abierto. Entonces son personas que están muy alertas siempre de cada movimiento, de cada situación que ellos pueden ver sospechosa, y lógicamente ellos van a estar en ese... La casa, perdón, Cristian, la casa donde ellos estaba rodeada de naturaleza, había más casas alrededor. Era un barrio, era una casita rural de madera en una finquita donde tenías área verde a los lados, completamente en toda la circunferencia. Una mallita. Y justamente esa vivienda, después de nuestro ingreso y el trabajo de esa vivienda, quedaron cualquier cantidad de elementos que se observaban dentro de todas las paredes, de la violencia que hubo dentro, de los disparos que existieron. Era una casita rural de madera con una mallita, con un techo de lata, completamente sencilla, y justamente en esa vivienda no daba ninguna posibilidad a lo interno de poder cubrirse ante alguna reacción. Y los sujetos justamente estaban esperando eso. Ellos hasta que el grupo táctico no logró abatir y controlar, los disparos no cesaron. Es decir, ellos iban a disparar y repeler sin importar nada. Sí, era ver qué podíamos hacer. La otra posibilidad que se había valorado era gasear, tirar gases adentro para que ellos salieran, pero es que era un riesgo para el resto de la población, porque ellos iban seguramente a disparar ahí a mansalva, a lo loco, como decimos nosotros, y era un riesgo. Había que evacuar a toda la cuadra y toda la población, y el tipo de armas que ellos andaban eran armas de un mediano poder, por llamarlo de alguna forma. Y después, la casa sí tenía partes de madera, pero también había una parte que era como de concreto, como que era mixta, ¿verdad? Entonces, obviamente, cubrirse en una casa de ese tipo, con esos materiales de construcción, es imposible, ¿verdad? Es prácticamente imposible. Ahí arriesgamos la vida todos los que fuimos a ese trabajo, porque después cuando entramos a la vivienda, eso era como un campo de disparo, por llamarlo de alguna forma, casquillos, orificios, por algunos lugares, orificios, etcétera. ¿Y ustedes llegaron en vehículos? ¿Se fueron estacionando? ¿Dejaron los vehículos lejos? Caminando todos. Al momento del ingreso táctico caminando, y hasta que ya se controló, que ya sí acercamos todas las unidades, hubo que acordonar y ya empezar un trabajo más criminalístico directamente de la escena, porque hubo una persona fallecida. Entonces, dentro de la objetividad también había que investigar cómo se dio todo el evento a lo interno. Entonces había que trabajar sobre toda la situación que se dio. Ese sujeto que falleció, que era uno de los sospechosos, no sé si se acuerdan por qué delito estaba, cuánto tiempo. Creo que era robo agravado. A él le decían Lex Luthor, Cristian.
Ajá. ¿Verdad que sí? Sí, creo que Sí, sí. Lex Luthor, porque él se parecía mucho al personaje ese de los cómics de Superman. Entonces, por eso ese era el apodo que le tenía. Si mal no recuerdo, era Robo Grabado. Durante todo este tiempo, bueno, esos 15 días que ellos estuvieron, fueron muy cuidadosos en no dejar rastro para que a ustedes les fuera obviamente más difícil dar con ellos, o hubieron algunos elementos que ustedes lograron identificar para todavía llegarles con más facilidad. Lo que pasa es que ellos se cuidaban mucho. Demasiado. Se cuidaban mucho. Entonces era muy restringido. Las personas que tenían acceso al grupo, era muy restringido la comunicación de ellos hacia el exterior y siempre se manejaban en grupo. Entonces usted no era como una familia normal que hacen sus compras, que van al supermercado, que van a comprar el pancito, que van a comprar el juguito de naranja, no, siempre en grupo. La vivienda tenía sus víveres, tenían ayuda externa, si usted no los veía a ellos caminar, por eso fue lo complicado poder verificar, como dijo don Omar ahora, gracias a Dios lo logramos ver, pero no fue que llegamos y que ellos andaban en el jardín o que los podíamos ver, ni siquiera se acercaban a las ventanas, ellos sabían que estaba la búsqueda en proceso, era una parte noticiosa de todos los días en ese momento, y no había habido otra fuga de ese tipo, había habido un oficial penitenciario que falleció, entonces era la noticia de todos los días y ellos justamente no querían ser recapturados, entonces ellos tomaron todas las medidas. Pero como dijo más, gracias a Dios estuvo de nuestro lado, ellos tomaron todas las medidas, pero pudimos más nosotros. Quiere decir que había gente que les llevaba comida. Ellos tuvieron ayuda externa, allá y acá. Me devuelvo, perdón Carlos, me devuelvo al momento de la captura. ¿Cuánto tiempo consideran ustedes que duró ese intercambio de balas entre...? Se hizo eterno. Tal vez unos 4 minutos. Tal vez 4 minutos, pero minutos. para los que estamos ahí sentimos que fue horas. Sí, o sea, es que usted escucha los impactos, escucha las detonaciones y muchas detonaciones y entonces es una cosa que se hace eterna. Más que tenían armas de repetición, no solamente tenían, digamos, usted escuchaba disparo tras disparo tras disparo tras disparo de ambos lados. Entonces, las MP5 que ellos tenían son armas que tienen selector de fuego, entonces pueden disparar en ráfaga. Pero sí, es que esos minutos se hacen, pero eternos. Más que no sabíamos si habían oficiales de nosotros heridos, no sabíamos qué había pasado lo interno. La alegría más grande fue, vamos a ver, yo estuve haciendo cobertura en los alrededores porque el grupo táctico nuestro iba muy diezmado. Entonces yo recuerdo que yo hice, junto con unos compañeros de la Unidad Especial de Intervención, hicimos la seguridad perimétrica, y cuando uno de los compañeros de la Unidad de Intervención logra ingresar, después de que ya el asunto se calmó de los disparos, y él sale y dice, espía arriba. Espía arriba significa que todos están bien. Mire, okay. Es como que a uno le regresa el alma al cuerpo, como que uno dice, uy, puchica, esto pasó, y uno empieza a hacer como una retrospectiva de todas las cosas. Yo me perdí en esas fechas algunos eventos importantes con mi familia, y uno dice, gracias a Dios que esto terminó. ¿Por qué? Porque hay personas sufriendo, hay personas que sufrieron en la fuga de ellos, familiares que todavía lloran a sus seres queridos, y eso es muy impactante a nivel nuestro, a nivel de que uno convive diariamente con estas situaciones, y a veces dice, no, pues que los del OIJ, ellos están acostumbrados a eso. Yo creo que no hay ser humano en esta vida, en este mundo, que se acostumbre a eso. Siempre deja una huella, siempre deja un impacto. Cada caso te deja una enseñanza, te deja un impacto, se te graba en la mente, se te graba en los cimientos de tu vida, en tu piel. Es como un tatuaje que nunca se te va a olvidar. Claro. ¿Y por qué paró la balacera? A ellos se les acabaron la munición. El equipo táctico logró controlar, y ellos no estuvieron en capacidad de seguir disparando. Más o menos tienen
cálculo de cuántas personas fueron de parte de ustedes a ese momento, digamos? Los 8 del SPI, más los que estábamos dando seguridad perimétrica, éramos como unos 6. Y el resto de equipo que estaba ahí a los alrededores, a veces podemos hablar de unas 30 personas. Sí, el grupo de investigación también, delitos varios, era un grupo pequeño, no llegaban ni siquiera a las 8 personas. Y ahí llegan, o sea, ya ahí adentro lo someten a la impotencia. Y hacer todas las coordinaciones con Cruz Roja y demás, traslados, porque después de la acción operativa, ya lo que tiene que privar es la vida. Entonces, indiferentemente teníamos que buscar salvar la vida a los privados de libertad, a las personas que se fugaron, que habían recibido impactos de armas de los compañeros, entonces teníamos que privar de la vida de ellos. Entonces, ¿cuántos resultaron heridos? Joel y obviamente el que murió. De los 4 fueron 3 que resultaron heridos. Sí, los tres resultaron heridos. Hay uno que ya lo último se tiró al piso, tiró el arma y que por favor no me disparen y se entregó. Sí, digamos, eran 4, uno falleció y los otros 3 resultaron heridos. No, uno falleció, 2 que resultaron heridos y uno se rindió. Ok. Y los otros 4 que después fueron capturados, ninguno hizo, digamos, intento de repeler o... No, inclusive uno se entregó en la delegación de Tres Ríos, otro fue capturado, si no me equivoco, en el Atlántico, y otro fueron capturados pero sin enfrentamiento. Y me pregunto, ¿por qué? O sea, bueno, yo no sé si eso ustedes lo sabrán o si en algún momento lo pueden haber sabido. ¿Por qué, primero, se dividieron en 2 grupos de 4? ¿Y qué tomó en cuenta Joel, que era el líder? Joel era el líder de esta fuga. Ajá. Ok, ¿y qué tomó en cuenta para dejarse a estos 3 y a los otros 4? Yo creo que ellos quisieron quedarse con Joel. Es que no siguieron en 2 grupos. Joel terminó con un grupo de 4 juntos y los otros 4 se fueron por otro lado, pero cada uno independientemente. No se fueron en grupo, no fue otra célula que se fue diferente. Unas personas se fueron a esconder a unos lugares, otros se fueron para el Atlántico. Los otros 4 se fugaron cada uno por su lado. Y nosotros teníamos también a más o menos como unos 25 kilómetros de ahí, teníamos otro grupo de vigilancia, vigilando, valga la redundancia, otra vivienda, que se suponía que en esa vivienda había movimientos ahí cerca de Siquirres, y en esa vivienda al final no había nadie, pero sí se determinó que esa casa había sido utilizada como un lugar para tener a 2 personas secuestradas un par de años antes. Más o menos. Un par de años antes, sí. ¿A dónde dejaron, ahora que dicen secuestrados, a dónde dejaron a los que se llevaron? Ellos se llevaron cuando salieron, mataron a un guarda y se llevaron a otros, 2 creo, dijeron ustedes. Si mal no me equivoco, a los pocos kilómetros del centro penal. Si mal no me equivoco, ahí lo soltaron porque esos eran como especie de seguros para ellos. Por si encontraban un enfrentamiento, cuando hicieron seguros, los abandonaron. Tengo entendido que fue en la Guásima de Alajuela. Sí, ahí cerca. Cerca. Sí, y creo que fueron 4 personas las que tomaron como rehenes para poder... Uno de ellos fue el que falleció inicialmente. Después, posterior a esta fuga y todo lo que hemos estado hablando, él lo vuelve a hacer, como hemos dicho, en el 2011, con otras personas completamente diferentes. Hay uno que repitió. Creo que ahorita el nombre no lo tengo a la mano, pero sí hay uno que repitió entre estos. Sí, igual. Además, yo creo que, bueno, también ya hemos hablado un poco de la 2011 quedará para otra historia. 2011 es otro mundo. Sí, Desde la atención del evento, que fue complejo, hasta la parte investigativa de lo que es toda la preparación de la es que es difícil porque sea como sea, sí, son 2 puntos separados, pero tienen cierta relación. A mí también me gustaría, ya hablamos un poco de la experiencia. No nos salimos de acá, si hablamos de 2011. Ya hablamos un poco de la experiencia tanto para la institución, pero ahora, bueno, Omar entraba un poco en la parte personal también.
¿qué les dejó a ustedes? ¿Qué experiencia les dejó o qué vivencias personales todo este trabajo que se realizó? Bueno, hay casos que te marcan. Este caso a mí me marcó porque fueron 15 días de mucho estrés, de mucha tensión, de mucha zozobra. Saber que nos enfrentábamos a tipos que se habían fugado de la cárcel de máxima seguridad acá de Costa Rica, y que nosotros, a pesar de esa fortaleza que siempre ha caracterizado al OIJ, no solamente a Cristian y a Omar, sino que a todo el equipo que tiene OIJ, a todos los compañeros, no sabíamos, era incierto lo que iba a suceder. Venían de matar a una persona, fue una fuga muy violenta, hubo disparos, entonces era incierto, no sabíamos qué iba a suceder. Entonces uno piensa en la familia, uno piensa en todos estos temas, uno piensa en los mismos compañeros, que si podríamos tener la capacidad de enfrentarlos, de qué iba a suceder al momento de enfrentarlos. Entonces se le viene a uno a la mente muchas cosas, se le viene a uno a la mente incluso la infancia, porque podría ser de que no regresáramos a casa. Eso les iba a preguntar, ¿qué sentimiento había al respecto? Porque ahora estaba hablando Omar de que le volvió el alma al cuerpo. Sí, es que, vamos a ver, uno sale de la casa, así, fríamente, pero no sabe si regresa. Y si regresa, eso es un milagro todos los días. Yo lo veo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido misericordia con nosotros, y yo sí repito, Dios es policía. Porque son situaciones muy extremas que uno vive, situaciones que te quedan en la mente, que te quedan ahí dando vueltas, y uno ya después viene con la parte ya del tema de la ansiedad. ¿Qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si esta otra cosa? ¿Qué hubiese pasado? No, pero gracias a Dios todo se dio completamente, digamos, tal vez no como lo planeamos, porque los planeamientos no son tan estructurados, pero sí por lo menos nos salió, en esa ocasión nos salió bastante bien. Y entonces creo que parte de la importancia que tiene, que debe tener toda institución, toda estructura, más que todo en el área policial, es la planificación. La planificación, tener personas que sepan liderar, porque no son jefes, sino líderes, y personas que sepan manejar todos esos tiempos, manejar la calle, manejar todas esas circunstancias, porque también tienes un conflicto o una crisis por esas personas que se fugaron, pero también tienes personal a cargo, y esas personas también tienen conflictos y tienen problemas. Entonces tienes que lidiar con las dos caras, y aparte de eso, el conflicto personal que usted se maneja, son cosas que a veces podrían dar que una persona estalle y que pierda la noción, pierda la cabeza, pierda los estribos, y que entre en una crisis. Y ahí sí estamos en grandes problemas. Sí, podemos decir que la planificación y la valoración humana, por independientemente, porque todos van a reaccionar diferente. Todos los compañeros, el cansancio, el estrés, los maneja diferente. Entonces hay que manejar muy bien a cada persona de manera integral para que los resultados salgan de la mejor manera posible. No los podemos manejar como un todo, porque estamos hablando ahorita de la planificación. Ahí nos pasaron muchas cosas que tal vez, gracias a Dios, todo se dio de la manera que se dio y logramos la recaptura. Pero ahí en algún momento pensamos, algunos de los que estábamos en calle, si nos encontramos a esas personas de vehículo a vehículo, pues ellos iban a tener mejor respuesta de armas que nosotros en nuestras unidades. Tal vez íbamos a tener 2 pistolas, hasta voy a compañeros que lo que tenían era un revólver y una pistola contra una arma de repetición. Entonces todo eso nos pasaba por la mente cada vez que entrábamos, porque éramos pocas unidades, era poco personal, teníamos que abarcar muchas distancias, y a veces hasta el acompañamiento no lo teníamos a la par. Entonces muchas cosas se nos pasaron por la mente que pudieran haber ocurrido, y la mejor enseñanza es tratar de planificar
en cualquier escenario que nos pueda aparecer, aunque siempre la planificación a veces ya en la parte operativa puede mutar, pero si logramos tomar todas las variables, vamos a siempre buscar la seguridad del recurso humano y también posteriormente la operación. Como una anécdota jocosa y chistosa, Cristian y yo tuvimos la oportunidad en ese mismo año de ir a una capacitación a El Salvador con temas de crimen organizado y pandillas y esas cosas. Entonces, Cristian andaba conmigo en el mismo carro, en ese trabajo de los fugados. Entonces, ahí nos enseñaron algunas técnicas de detención vehicular, pero esas detenciones y estrategias de detención vehicular era en ciudad, no en esas zonas rurales. Entonces, nosotros decíamos, es que esto no nos va a servir para nada, porque entonces hay que inventar y hay que ver cómo lo vamos a hacer, porque no solamente lo que vivimos ahí, sino lo que habíamos vivido en el pasado, en nuestras otras oficinas, en los grupos donde habíamos estado trabajando, cómo lo hacíamos, etcétera. Pero imagínense que nosotros íbamos 3 en el vehículo, ellos eran 4 y armados con armas MP5 y de grueso calibre. Sí, entonces yo creo que la balanza no era favorable para nosotros y aquí no estuviéramos contando el cuento, ¿verdad? ¿Qué pasó por la mente de Cristian después de que sucedió? ¿Vos estuviste en ese momento en el que se dio la detención? Sí, yo estaba en un anillo un poquito más lejano de la parte de vigilancia, pero todos estuvimos involucrados en toda la detención. Lo que me pasó por la mente es agradecerle a Dios que todo salió bien. Agradecerle a Dios realmente que todos los compañeros estaban sanos y salvos, que fue lo primordial, y que la operación resultó acorde. Que logramos la recaptura y que también tampoco tuvimos ninguna persona inocente que sufriera alguna lesión, porque la operación fue tan compleja y era un barrio rural que inclusive tuvimos que tomar algunas medidas que cualquier persona podía salir de una vivienda y había personal con riesgo a veces de llegar en línea de fuego porque alguna persona quisiera saber qué ocurriera. Entonces lo que me pasó por la mente es agradecerle a Dios realmente. Sin Dios no estuviéramos acá y sin el acompañamiento de Él no hubiéramos logrado las cosas. Bueno, no sé si se te queda alguna pregunta por ahí. Creo que no, creo que nos explicaron bastante bien la situación y al final esa parte, cómo se van adaptando poco a poco también a las condiciones con lo que hay también, ¿verdad? Sí, eso es como tener un equipo de fútbol. Yo siempre hago la analogía con el fútbol. Tener un equipo de fútbol y que usted sabe que el equipo no es tan bueno, pero que depende del líder de inyectarles motivación, de decirles, vea, yo no voy a decir que ustedes son malos, pero no lo voy a decir nunca, pero sí es el mejor equipo y vamos a ir a ganar al terreno de juego. Si no, no salimos. Y yo creo que eso es base fundamental, la motivación, base fundamental de que las personas obtengan sus objetivos y sus metas, no solamente en el OIJ, sino en la vida. Es la motivación. Algo te tiene que motivar. Algo te tiene que motivar. O alguien te tiene que motivar. Y lograr conocer las fortalezas de cada persona. Conociendo las fortalezas de cada persona, fue parte del éxito que tuvimos, que pudimos explotar esas fortalezas en función de la operación que estábamos teniendo. Sí, claro. Eso es muy importante, ciertamente. Carlos, un episodio más de Expediente 043. Igual de interesante que todos y esperemos que les haya gustado. Y agradecerles a ustedes por compartirnos la historia y contarnos también las vivencias que tuvieron en ese momento. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias por la invitación. Igualmente para lo que podamos servirle, cuenten con nosotros. Bueno, y nos escucharemos y nos veremos en el próximo episodio de Expediente 043. Expediente 043.